Cristo quiso fundar una iglesia. Evidencias bíblicas. ¿Qué encontrarás en este video? La unidad como voluntad de Dios. Intención bíblica de fundar una iglesia. ¿Qué entendía Jesús por iglesia? Comparación de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Moisés como cabeza y Pedro como cabeza. La iglesia invisible de Lutero. Veamos cómo Cristo quiso la unidad de su rebaño. Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 10, versículo 16. Oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. La división se opone al mandato de Jesús. Hoy existen más de 40,000 denominaciones cristianas y cada una dice tener la verdad. Pregúntate, ¿quién está en contra de Cristo? ¿El que busca la unidad o el que busca la división? Mateo capítulo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Analicemos este texto. Edificaré. Un invento de Jesús y no de los hombres. Que significa que es solo una iglesia y no varias iglesias. ¿Pero qué significaba para Jesús la palabra iglesia? ¿Era acaso un edificio? ¿Era una palabra poética? ¿O algo invisible como decía Lutero? Jesús entendía de iglesia lo mismo que comprendía el pueblo de Israel. Veamos algunos conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cajal, eclesia e iglesia en el Nuevo Testamento. Antigua alianza y nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Ancianos con autoridad, apóstoles con autoridad. Moisés y Pedro. Israel, pueblo de Dios y nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Analicemos estas palabras. Cajal, que significaba asamblea en el Antiguo Testamento, y eclesia, que significa iglesia en el Nuevo Testamento. Iglesia viene del griego eclesia, que significaba asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil significaba la asamblea del pueblo que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. Continuemos con el análisis. Cajal, que es una palabra en hebreo. Grupo de personas convocadas por Yahvé. ¿Cómo se formó ese cajal? ¿Ese grupo de personas? En Génesis capítulo 12, versículo 12, Yahvé llamó a Abraham. Por lo que podemos concluir que era un grupo de personas reales. Isaac, Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá y otros que vivían en ciudades reales como Ur de los Caldeos. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Recuerda lo siguiente. Cristo es la consumación y vino a unirnos no solo a las 12 tribus de Israel. Comparemos la antigua alianza y la nueva alianza. Pero antes preguntémonos, ¿Cristo fundó un nuevo pueblo de Dios? Veamos el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 24, verso 8. A continuación tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros de acuerdo
con todas estas palabras. Ahora veamos el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, verso 20. Y del mismo modo tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Está claro que Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, entonces era necesario que el nuevo pueblo de Dios tenía que ser visible, real, encarnado, que sufre como el pueblo de Israel. Analicemos lo que decía Lutero. La iglesia es invisible porque la fe no se puede ver. Error. El problema fue confundir la fe con la iglesia. Veamos de otro punto. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Qué significaba el número 12 para el pueblo de Israel? Significaba 12 tribus, es decir, el pueblo de Dios. Coincidentemente, en el Nuevo Testamento Jesús llamó a 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. En el Antiguo Testamento Moisés a la cabeza y en el Nuevo Testamento Pedro a la cabeza. En Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 20, el suegro de Moisés le dice: así pues, escúchame, voy a darte un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el valedor del pueblo de Dios y presenta ante Dios sus asuntos. Enseña al pueblo los decretos y las leyes y dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que deben realizar. Algo similar pasa en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Nuevamente la pregunta: ¿fundó Cristo una iglesia? Podemos concluir: sí quiso dejar una iglesia, con un pueblo organizado, con una alianza concreta como en el Antiguo Testamento. Si Cristo no quiso fundar una iglesia, entonces todas son falsas. Pero no puede ser que todas sean iguales. Además, revisemos 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Por si me atraso, así sabrás comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí no dice que la Biblia es el fundamento de la verdad. De alguna manera, esa iglesia viene a ser el reino de Dios. Veamos, el reino de Dios en el Antiguo Testamento y el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo es rey, justo por eso le entrega sus llaves a Pedro. Pero, ¿qué significaba reino? El libro de Daniel es el que mejor explica sobre el reino que está por llegar. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbaba mucho. Mandó a llamar a los magos y adivinos del lugar. Él pedía que adivinen de qué trataba el sueño.
por lo que los magos no querían adivinar ese sueño. Entonces se presentó el profeta Daniel, quien le explicó parte por parte lo que significaba el sueño. El rey había soñado con una gran estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. También había visto en el sueño una roca que cayó encima de la estatua e inundó toda la tierra. Esto anunciaba que iba a haber un reino que perduraría por siempre. Esta profecía se cumplió en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque se acerca el reino de Dios. Predicar el reino de Dios era una misión de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando en el pueblo toda enfermedad y toda dolencia. Jesús inauguró su reino aquí en la tierra. ¿Lo aceptas o lo rechazas?